Hola, mis queridos hermanos, buenas noches. Qué linda oportunidad tenemos hoy de estudiar el libro de Efesios en nuestro estudio de Ricos en Cristo. Y quiero darle las gracias a Dios por esta oportunidad. Entonces, si me acompaña, vamos a empezar directamente en el estudio. Tenga su Biblia a la mano y su cuaderno de apuntes junto con el folleto, ¿ok? Señor, te doy gracias por este día. Gracias por quién eres tú. Gracias por cómo tú obras y que al mostrarnos tu gracia, Señor, la obra terminada de Cristo Jesús, podemos ver por tu Espíritu Santo que tú eres fiel, que tú eres digno y tu Espíritu Santo produce en nuestras vidas el deseo de amarte, de vivir para ti, Señor. Te doy gracias y ábrenos los ojos en esta tarde para aprender de ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a leer hoy día Efesios capítulo 1, desde el versículo 15 hasta el 23, ¿ok? Entonces dice así: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de mí en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió a todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena en todo, de aquel que todo lo llena en todo. Ok, amados hermanos, qué bueno que podemos llegar hasta aquí. En los versículos del 1 hasta el 14, nosotros vimos varias de las cosas que como creyentes ya tenemos en Cristo Jesús. Como hijos de Dios, hemos sido puestos en Cristo y con Él hemos sido dado todas las riquezas espirituales en los cielos. Ahora, eso es un hecho. El problema es que nosotros no sabemos lo que tenemos. Sí, y en ese sentido, la oración del apóstol Pablo es para que veamos lo que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, digamos que usted no sabe lo que tiene en su cuenta en el banco, ¿sí? Simplemente dice, sí, sí, creo que hay plata, pero no sabe cuánto, ni cómo, ni nada. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros generalmente en nuestra cultura latinoamericana, en lugar del hombre estar a cargo del dinero, como lo que manda la Biblia de ser la cabeza del hogar, la mujer está a cargo del dinero y ella sabe y el hombre no sabe nada. Pero Dios está obrando en nuestras vidas y estamos aprendiendo a ver las cosas como Dios las ve y a morir a nosotros mismos para hacer su voluntad y cuidar de nuestra familia. Entonces, estamos aprendiendo que una de las cosas es vivir para agradarle a Él, pero eso solamente pasa cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo, al hacer la oración por los efesios, él dice, por esta causa, y eso tiene que ver con todo lo que son, por todo lo que tienen, yo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria
de vosotros en mis oraciones. Y, y- y- y más adelante vemos que en el versículo 17 dice que alumbre los ojos del entendimiento, pero la oración de Pablo era para que los creyentes puedan saber lo que tienen y vivir por, por un carácter espiritual, un carácter de cristianos maduros por el poder del Espíritu Santo, que vean la vida de una manera espiritual, ¿sí? No a una manera sin Cristo, sino en base a lo que ya había dicho Pablo de las bendiciones que tenemos en Él. Si ustedes ven la teología sistemática de Louis Speary Schaeffer, hay todo un capítulo enorme de lo que son las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, si usted no tiene este libro, pues a futuro les puedo recomendar. Son 2 tomos, como una enciclopedia pequeña, pero está tremendo. Es la teología sistemática, se llama. Ahora, Pablo lo que está haciendo aquí, está orando para que los creyentes vean la vida a una manera espiritual, ¿sí? Y se comporten en base a lo que son. Ahora, esto es importante, ciertamente, porque la oración de Pablo hablaba acerca de las bendiciones celestiales que el creyente tiene que saber, ¿sí? Que ya son de él, no, no algo que le haga falta al creyente, sino que tiene que saber lo que tiene. Había un hombre millonario que coleccionaba obras de arte y cosas históricas y invertía muchísimo dinero en esto. Entonces, resulta que un día quiere buscar una obra de arte y manda a su agente y invierte mucho dinero y resulta que la gente regresa y le dice, ya encontré. Y dice, ¿y dónde está? Señor, usted mismo lo tiene. Tenía en su propia bodega, no revisó el catálogo de las cosas que tiene, pero usted mismo lo tiene, esos, pero ya tuvo que pagar toda la investigación y no sabía que él mismo lo tenía. Y eso es algo que pasa con los creyentes al no saber quiénes somos en Cristo Jesús. Hoy estaba conversando con otros pastores en diferentes partes del mundo por medio del Zoom y, y uno de ellos hizo la pregunta, ¿cómo es que podemos conocer a Dios? Sí, y parte de conocer a Dios no es solamente el saber lo que está aquí escrito, sino que el Espíritu Santo nos deja ver lo que Él ha hecho, cómo Él obra y lo que nos ha dado a nosotros como creyentes, ¿sí? Es el Espíritu Santo que nos ilumina, nos abre los ojos o ilumina nuestro ser para ver la verdad, creer y poder vivir de esa manera, ¿ok? Entonces, 2 cosas que el apóstol Pablo quería hacer aquí. Uno, que en su carácter, en cómo vivían, se comporten como lo que son en base a su posición. Pero 2, de que vean la vida a la luz de la verdad, a la luz de una vida iluminada, guiada por el Espíritu Santo, no algo terreno, ¿ya? Entonces, en ese sentido, nos ayuda. Cada uno de nosotros debemos saber lo que está en la libreta. Por ejemplo, aquí en Cuenca nosotros tenemos la costumbre en las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? El tener una libreta de ahorros o una papeleta donde se registran los depósitos, lo que tiene, la fecha, todo eso. Y es saber lo que tenemos, pero en cuanto a las cosas espirituales, ¿sí? Tenemos un conocimiento de cuántos tornillos tiene si quieres saber eso, pero en cuanto a las cosas espirituales, no sabemos. ¿Por qué? Porque nos falta crecer, nos falta conocer de Él y ir de acuerdo a su palabra por medio del Espíritu Santo que nos deja ver lo que tenemos. Entonces, muy importante esto, por ejemplo, en los versículos
que acabamos de leer de Efesios capítulo 1, es la oración de Pablo que los creyentes conozcan lo que tienen en Cristo. Miren también aquí en Efesios, el capítulo 3, los versículos del 14 al 21. Otra vez Pablo hace esto, ¿no? De lo que somos en Cristo. Y dice en el capítulo 3, del 14 hasta el 21, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Era la oración de Pablo, que los creyentes vean las cosas como Dios las ve, como es nuestra oración. Cada estudio, no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo pido que Dios nos abra los ojos para ver lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Y eso solamente el Espíritu Santo lo hace en nuestras vidas. Y dice aquí, por esta causa, otra vez, si ven, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y Pablo hace esta oración por los efesios, lo mismo hace cuando escribe a los filipenses. Por ejemplo, miren conmigo en Filipenses capítulo 1 y los versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 1 y vamos a ver los versículos desde el 9 hasta el 11, ¿sí? Y dice aquí, y esto pido en oración, ¿sí? Ahorita estamos viendo tres cosas o tres oraciones de Pablo por los creyentes, y las dos primeras ya están claras, que él pide que vean lo que tienen, que el Espíritu Santo les abra los ojos, que puedan ver las cosas a la luz de la verdad, a la luz de Cristo, a la luz de que el Espíritu Santo nos abre los ojos para ver lo que ya somos, lo que ya tenemos en Él. ¿Sí? Nos deja ver lo que tienes en la libreta espiritual de tu vida delante de Dios. ¿Sí? Y la libreta espiritual en Cristo Jesús. Así vamos a llamarle de esa manera. Entonces, miren conmigo Filipenses capítulo 1, desde el versículo 9 en adelante, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Sí, no es para gloria y alabanza de los hombres, no es para nada de nosotros, sino es para Él. Ahora, Pablo pide dos cosas: que sean fortalecidos o que vean las cosas como un creyente maduro en cuanto a su carácter cristiano, y dos, que vean la vida de una manera espiritual, es decir, a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios, de un conocimiento de quién es Él, lo que Él ha hecho y cómo Él obra, ¿sí? Tres cosas muy importantes del conocimiento de Dios: saber quién es Él, cómo Él obra, perdón, qué es lo que Él ha hecho y cómo Él trabaja, ¿ok? Muy importante. Recuerden que nuestro impedimento hoy en día es la carne, pero qué es lo que Él ha hecho tiene que ver con la obra terminada de Cristo Jesús,
que crucificó al hombre viejo y nos ha dado el hombre nuevo, el cual leímos que es Cristo Jesús o nacidos de nuevo. Tenemos una naturaleza espiritual. Ahora, juntamente con Cristo hemos resucitado y su vida en nosotros, el Espíritu Santo la produce para alabar al Señor, a Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, importante esto que el apóstol Pablo oraba para los creyentes efesios. ¿Ok? Ahora, deseo leerles el primer literal de nuestro estudio, aquellos de ustedes que tienen los folletos, y si no lo tienen, por favor, escríbame o llámeme y pídame, Juan, por favor, necesito el folleto de Efesios, eh, tenlo listo para yo pasarlo retirando, lo que sea, ok. Y si vive en otro país, pues háganmelo saber para podérselo enviar, ok. Ahora, dice en nuestro estudio, ¿no? Gracias al Señor por la fe y el amor de los efesios. Y dice el verso 15 y 16. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, acompáñenme juntos a Colosenses capítulo 1 y el versículo 4, ¿sí? Justo después de Filipenses tenemos Colosenses capítulo 1 y el versículo 4, donde Pablo había escuchado de lo que Dios hizo a través de estos creyentes en Colosas, como lo hizo cuando oró o cuando escribió la carta a los romanos. Él también dice que había escuchado de su fe y lo mismo se repite aquí en Efesios, que Pablo había escuchado de su fe. Lo que estaba diciendo es que había escuchado de la vida de Jesucristo reproducida en ellos por el poder del Espíritu Santo, que estaban experimentando lo que tenían en Cristo Jesús en su vida diaria. ¿Ya? Ahora, miren conmigo, Colosenses 1 y el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿sí? Dos cosas, la fe y el amor a todos los santos, dos cosas prácticas, ¿no? El carácter y ver la vida espiritual, o sea, cómo vemos las cosas y cómo nos comportamos. Todo esto simplemente por conocer, y ese conocimiento no estoy hablando algo de la inteligencia, no, estoy hablando algo de lo que es la vida espiritual. Por ejemplo, los que están estudiando con nosotros Corintios, vimos nosotros en Corintios capítulo 2 y el versículo 13, que es el Espíritu Santo que acomoda lo espiritual a lo espiritual. No es por inteligencia humana, es espiritual, es porque Dios le abre los ojos a la persona para ver lo que tiene y le da la capacidad por el Espíritu Santo para actuar de esa manera o actuar de una manera que refleja la vida de Jesucristo en uno y que agrada al Padre. ¿Ya? Entonces, Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Qué importante esto, ¿sí? No es por lo inteligente que seas, no es por la capacidad que tengas intelectual, sino es algo espiritual, ¿ok? Conozco gente tremendamente inteligente, pero tremendamente ciegos espirituales. Hacen las cosas no por la dirección de Dios, sino su manera de pensar en la oscuridad. Sí, no importa cuál inteligente seas tú, si es que estás en tinieblas, te vas a dar contra la pared. Y ese es el problema de alguien que no ha nacido de nuevo. Pero cuando Pablo escribe a la carta a los Efesios, está escribiendo a creyentes y le está diciendo lo que son. Ahora, si usted no es creyente, puede ser muy inteligente, pero está apagada la luz,
todas las ventanas están cerradas cortinas bien gruesas donde no pasa la luz y lo que usted está haciendo es dándose contra las paredes, de un lado al otro, ¿sí? Lo reconozca o no, eso es lo que pasa con un hombre, por más inteligente que sea, que no ve las cosas como Dios las ve, ¿sí? Eh, hoy día, hoy en nuestro mundo lo que está pasando, si alguien que acepta una filosofía de, de aceptación y no, de no mantenerse a la verdad, ¿sí? O no ser firme, decir eso está mal, es bien visto, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de decir que el aborto es algo bueno, no es algo bueno, está terrible, está pésimo, y va en contra de la vida, va en contra de Dios, de tomar la vida de otra persona, ¿sí? Como lo mismo la mentira no está bien, como en nuestra sociedad pensamos que hay mentiras blancas y mentiras negras, o mentiras piadosas y mentiras. Mentira es mentira, no importa dónde esté, ¿sí? Por más inteligentes que sean, si no ven las cosas como Dios las ve, está apagada la luz y no ve nada, o sea, no puede. Solamente al conocer a nuestro Señor Jesucristo por la obra de Él, porque el Espíritu Santo nos muestra que somos pecadores y creemos en la verdad que Cristo murió por nosotros, es que podemos nacer de nuevo. Y ahí el Espíritu Santo nos hace renacer, nos hace una nueva creación, dice Segunda de Corintios 5:17. Sí, hemos sido nueva creación, somos nuevas criaturas. Es que podemos ver las cosas como Dios las ve al depender en Él, al conocerle profundamente, donde el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos capacita para vivir. Entonces, regresando a Efesios, la única manera de poder caminar de acuerdo a lo que somos o lo que tenemos, a nuestra posición, es saber esto. Y el saber, no estoy hablando de algo meramente intelectual, estoy hablando acerca de que el Espíritu Santo nos muestra y produce en nosotros convicciones de vida en las cuales nos basamos nuestro comportamiento, pero está pegado a la verdad, está pegado a lo que Dios ha hecho. Sí, siempre ha sido así. ¿Sí? Si no está pegado a la verdad, a la escritura, a lo que Dios ha dicho, entonces no es algo espiritual, no es algo de que puedas enorgullecerte. ¿Sí? Entonces, así como Pablo recordó la fe de los efesios o de los romanos, en Romanos 1:8, que decía, se escucha por todas partes la fe de ustedes. Lo que Pablo está pidiendo aquí en esta oración que él hace es que aquellos creyentes que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo vivan de esa manera, pero que Dios tenía que abrirles los ojos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía que mostrarles qué es lo que tenían. Sí, al ver esto solamente es algo espiritual, es algo que Dios nos muestra. Si no vemos las cosas espirituales y vemos todo de una manera terrena, es decir, como meros hombres, ¿sí? Es como estar con la luz apagada. Si no te vas a dar contra las paredes, no vas a ver la verdad. Por eso Pablo oraba constantemente. Vimos las oraciones de él, ¿no? Entonces, muy importante esto. Fíjense también conmigo otra de las oraciones que Pablo hizo en Colosenses capítulo 1, los versículos del 9 al 12. Nuevamente Pablo pide porque Dios les dé a conocer lo que tenían en Cristo. ¿Sí? Colosenses capítulo 1 y los versículos del 9 a 12 dice, por lo cual también nosotros,
Desde el día que conocimos o del día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, pero no cualquier inteligencia, sino espiritual. Llenos del conocimiento de su voluntad e inteligencia espiritual, para que andéis, y aquí tiene que ver con el comportamiento nuestro, como es digno del Señor. Sí, esa palabra andéis viene del, del verbo griego que significa caminar dentro de un perímetro, dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Para que andéis. Tiene que ver con pateo en griego, que peri viene de perímetro y pateo del andar. ¿Ok? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Solamente la vida de su Hijo. Y es la vida de su Hijo Jesucristo en el creyente que camina en dependencia del Espíritu Santo, que produce aquí en esta tierra el fruto del Espíritu en el creyente que confía en Él. Y eso es lo que Pablo estaba orando, ¿no? Para que esto pase, su comportamiento cristiano de cómo caminar correctamente, era necesario que el Espíritu Santo alumbre, nos muestre lo que somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Eh, yo no puedo enseñar a nadie como usted tampoco, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo que a nosotros, a cada uno de nosotros, nos ilumina, nos abre el entendimiento para ver la verdad. Y eso es el deseo, ese es realmente lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, les sigo leyendo nuestro estudio. Dice, los efesios se habían convertido en hijos de Dios a través de la fe en la muerte del Señor Jesús por ellos. Ahora, ellos creían diariamente en las promesas que Dios tiene hacia sus hijos. Sí, pero esto es solamente posible porque Dios lo que hizo es que nos ha dado todo en Cristo Jesús y es el Espíritu Santo que nos muestra lo que ya tenemos. A través de ese conocimiento no es algo intelectual, ya dijimos, es algo espiritual y el Espíritu Santo nos abre los ojos, nos muestra. Hoy día ya no hay más revelación, hoy lo que hay es iluminación y eso proviene del Espíritu Santo mostrándonos la verdad. La revelación ya terminó cuando el Espíritu Santo terminó de escribir la Biblia usando a más de 40 autores humanos para poner lo que Dios quería que ponga, ¿ok? Entonces, no hay más revelación, lo que sí hay hoy día es la iluminación del Espíritu Santo y Pablo empieza su oración en el versículo 15 de Efesios capítulo 1, eh, eh, llevando a eso, ¿no? Por esa causa oro. ¿Y cuál era la oración de Pablo? Para que vean las cosas como Dios las ve, iluminados por el Espíritu Santo, vean lo que tienen, vean su libreta que tienen en Cristo Jesús, su papeleta de todo lo que tienen en Él. Y eso a través de las escrituras, no es a través de mi imaginación. Como hoy en día dicen, no, a nosotros no nos va a dar el COVID porque somos creyentes. Mentira, falso. Recién hoy en uno de los grupos que estoy del seminario donde yo estudié, acaba de morir un hombre pastor de México, en Chiapas, sí, que había estudiado en el seminario y dejó su niño pequeño, pero ¿quién está a cargo de eso? Dios. Sí, Dios está a cargo, no es que a un creyente no se enferma. Mentira, porque vivimos en cuerpos caídos que tienen las consecuencias del pecado y nuestra esperanza no está aquí en esta tierra, está en los cielos. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que ver por el poder del Espíritu Santo lo que ya tenemos para poder vivir. Y eso tiene que ver
con conocer a nuestro Dios, lo que Él ha hecho, eh, la manera como Él obra, ¿sí? Cómo Él trabaja y en sí la gracia de Dios, lo que Él ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? ¿Quién es Él? ¿Cómo Él obra? Y lo que ha hecho. ¿Ok? Entonces, regresemos al estudio y miren lo que dice el estudio. Dice, mientras aprendían más y más acerca de su posición en Cristo, y caminaban en dependencia del Espíritu, el amor de Dios empezaba a fluir a través de ellos. Los efesios amaban a otros con el amor de Dios, el cual es diferente al amor humano. Miren conmigo Efesios capítulo 13, perdón, 1 de Corintios capítulo 13, los versículos 4 y al 7. Dicen lo siguiente. Primera de Corintios 13, del 4 al 7 dice, el amor el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué amor es este? Solamente el que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, la idea de hoy de que yo te amo está por verse porque o me amas en el espíritu o me amas en la carne. En la carne no te creo nada porque no lo vas a hacer. La carne solo se ama a sí mismo. Tiene al yo en el trono de su vida. Ahora, Dios nos ha hecho a los hombres con cuerpo, alma y espíritu. Un cuerpo físico, un alma y un espíritu para podernos relacionar con Él, que es espíritu. ¿Sí? Entonces, miren por ejemplo lo que dice conmigo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, tiene espíritu, alma y cuerpo. Un espíritu renacido, renovado, porque alguien que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo, su espíritu está muerto, está separado de Dios y no puede entender las cosas espirituales. ¿Recuerdan lo que dice Primera a los Corintios capítulo 2 y el versículo 14? Estoy seguro que lo sabe, si no, pues revise conmigo. Capítulo 2 y el versículo 14 de Primera de los Corintios dice, pero el hombre natural, este es el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Es imposible que alguien, por más inteligente que sea, si puede leerse la Biblia, puede citar versículos de memoria, pero si no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo, es como alguien que no tiene el olfato. Le pueden poner una comida deliciosa, es como alguien que no tiene el gusto, ¿sí? Ni huele nada, ni sabe nada. Entonces da lo mismo comerse un delicioso trozo de carne asada para aquellos hermanos que les gusta la parrilla, o comerse un pedazo de cartón. Sí, mejor coge el cartón y ya le ponen en la parrilla a ver si sabe lo mismo. Sí, para alguien que no tiene el gusto, le da lo mismo. Sí, escuchaba a alguien que había perdido el gusto por haber estado enfermo del COVID y comía un trozo de carne o decía, me da ganas de vomitar porque no sabe a nada. Me da lo mismo que comerme cartón. Sí, imagínense, así es la palabra de Dios, todo lo que somos en Cristo Jesús para un no creyente. Da lo mismo.
porque por la inteligencia humana no se conoce a Dios, es por el Espíritu que actúa en nuestra alma para mostrarnos las cosas y ver las cosas con inteligencia espiritual, es decir, como Él ve las cosas, no como el hombre las ve, ¿sí? Entonces, regrese conmigo al estudio y dice, el amor de Dios es una clase de amor que ama aun cuando la gente no corresponda a ese amor. Segunda de Corintios 12 y el versículo 15. Segunda de Corintios 12 y el versículo 15 dice lo siguiente. Segunda a los Corintios, capítulo 12 y el versículo 15. Dice, y yo con el mayor placer me gastaré de lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Sí, solo el Espíritu Santo ve por el bienestar de otros. Cuando eso no pasa en nuestras vidas, porque estamos andando en la carne, es, es como si, sin ver la libreta espiritual que nosotros tenemos en Cristo Jesús, sino por nuestra inteligencia, no amamos a nadie, es solo a nosotros mismos. Y acuérdense, lo único que agrada a Dios es la obra de su Hijo Jesucristo. La obra de su Hijo Jesucristo es producida ahora en el creyente que camina por dependencia en el Espíritu Santo dentro del contexto de la iglesia. Es ahora la iglesia la que hace la obra de Dios aquí en esta tierra, el conjunto de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, que caminan y dependen en la verdad. Dios les utiliza para afectar a otros, ¿sí? Muy importante cómo Dios ve las cosas. Entonces, no es por lo bueno que nosotros seamos, ¿sí? Acuérdense algo muy importante que el Señor Jesucristo dijo, y es que es solamente posible por el poder del Espíritu Santo, por Él mismo en nosotros, el amar a otros, ¿sí? Miren Juan capítulo 13, Juan capítulo 13 y el versículo 34. Dice en Juan capítulo 13 y el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sí, el amor de Dios busca el bienestar de otros. Ahora, esto es solamente posible por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mire lo que dice segunda de Juan, segunda carta de Juan, capítulo, no hay varios capítulos, hay solo uno, entonces, versículo 5 de segunda de Juan, y dice, y ahora te ruego, ¿ok? Segunda de Juan 1, 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y esto viene solamente de Él. Sí, es solamente en la vida de Jesucristo, en el creyente que confía en Él. ¿Sí? Por ejemplo, el amar a alguien que no se lo merece, imposible en nuestras fuerzas. En nuestro hogar, a veces, no a veces, siempre que estamos andando en la carne, es por lo que hacemos, no por quienes somos en Cristo Jesús, ¿sí? Y ahí andamos, cabizbajos, meditabundos, porque en lugar de estar contentos en el Señor y lo que Él está haciendo en nuestras vidas, estamos pensando en nosotros mismos y vemos lo que nosotros hacemos como el valor que tenemos, en lugar de ver la libreta espiritual que nosotros tenemos y ver las cosas de esa manera. En la relación del marido con la mujer, ¿no? Por supuesto que hay problemas porque están dos egocéntricos en el mismo lugar y si ambos están mirándose el uno al otro, se van a sacar los ojos. Pero cuando ambos, por el poder del Espíritu Santo, miran al Señor, lo que Él es,
y hacer su voluntad, ver las cosas a la luz de la verdad espiritualmente, los dos tienen un mismo punto de unión que es Cristo, y ahí caminan unidos. Sí, no es por lo mucho que le diga, es que te amo, te amo, te amo, no sirve para nada. Sí, uno al estar en la carne, uno dice eso, ¿no? Yo digo eso, o sea, que te prometo que ya no voy a hacer eso, ya la próxima no. Y a la vuelta de la esquina, ahí mismo, por estar andando en la carne, por no ver las cosas. Pero al mirar al Señor, Él produce en nosotros no solamente un conocimiento, sino la vida de una persona que camina en independencia de Él, que es la vida de Jesucristo. ¿Sí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Por inteligencia espiritual, es decir, ver las cosas como Dios las ve. Sí, entonces amar a nuestra esposa es imposible, peor amar a un enemigo. En la carne es imposible, pero eso mismo nos manda el Señor Jesucristo, ¿sí? Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Y ahora usted va a decir, no, ¿cómo? Pues ¿cómo? Únicamente es Él en nosotros, porque nosotros no podemos. Alguien que ve a la luz de lo que es en Cristo Jesús, de su posición, por el poder del Espíritu Santo puede orar por alguien que no se lo merece. Puede hacer algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque no está haciéndolo para Él, sino por el Señor. Mateo, capítulo 4, capítulo 5 y el versículo 44, dice, 5:44 de Mateo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan. Imposible en nuestras fuerzas. ¿Ya? Regresando a Efesios, Pablo estaba orando para que vean las cosas a la luz de la verdad, por el poder del Espíritu Santo, lo que ya tienen, lo que son en Cristo Jesús, ¿sí? Y al hacer eso pide Pablo que Dios les ilumine, les abra los ojos, ¿ok? Sí. Entonces, mis amados hermanos, termino de leer este párrafo para poder estar listos para la próxima semana. Dice, los creyentes de Efesios tenían esta clase de amor solamente porque el Espíritu Santo se estaba manifestando a través de ellos. No podía ser producido por ellos mismos. Sí, ¿cómo no puede ser producido por nosotros tampoco? Es por el Espíritu Santo en nosotros, a la luz de la verdad. Entonces, si no conoces al Señor, no conoces la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y no has nacido de nuevo, estás ciego espiritual, estás muerto. Si conoces al Señor, ya tienes el Espíritu Santo, pero estás andando en la carne, es decir, en rebeldía con Dios, así haciéndole a Dios, pues tampoco vas a poder amar a nadie, ni producir el amor, lo que él hace, ni ver las cosas como Él las ve. Es solamente al depender en el Espíritu Santo, y eso es al descansar en la verdad, en los hechos de la palabra de Dios, ¿sí? Por fe, quiere decir por confianza en su palabra, al conocerle quién es, lo que Él ha hecho y la manera que Él obra, ¿sí? Todo el Antiguo Testamento es de suma importancia para eso. Por ejemplo, las damas en la iglesia ahorita están estudiando eso de las figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. Para nosotros es muy importante conocer quién es Él, ver cómo Él trabaja. Tantas veces, repetidas veces en la Escritura, ver cómo Él actúa con gracia siempre, cómo Él siempre juzga el pecado, cómo Él ha juzgado nuestro pecado en Cristo Jesús, y por eso no debemos estar ahí lamentándonos ni dándonos vara, sino más bien confiando en la verdad, ¿sí? Mis amados hermanos, qué gusto saludarles en esta tarde, en esta noche. eh, y no se pierda la próxima semana que podamos seguir estudiando juntos, ricos en Cristo, al estudiar la carta a los Efesios. Mis amados hermanos, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, háganlo y les invito y les animo a que
se suscriban a la página de IGB Cuenca en YouTube, que compartan estos estudios con otras personas, si es que lo ve como algo valioso, ¿no? ¿Ok? Saludos, hermanos amados, y recuerde que solo en el poder del Espíritu Santo podemos orar los unos por los otros. Saludos, hermanos.